la persona del Espíritu Santo, las personas de la Trinidad, la persona del Espíritu Santo es la menos conocida o es la doctrina que más sacamos de contexto o que más se le atribuyen cosas raras, fuera de orden en otras iglesias. Por eso es importante para nosotros, como iglesia bíblica, conocer y sustentar la doctrina del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y no sacarla de contexto y atribuirle cosas raras y cosas que no vienen de él. Esta parte del estudio del Espíritu Santo se conoce como neumatología. Es el estudio teológico del Espíritu Santo, una disciplina dentro de la teología cristiana que se enfoca en la persona, obra y naturaleza del Espíritu Santo. Proviene de la palabra griega neuma, que significa aliento o espíritu. El estudio de la neumatología busca comprender la naturaleza y funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, y esto incluye varias áreas: su persona, aunque algunos dicen que no es una persona, ¿verdad? Nada más fuera del conocimiento bíblico; sus funciones, su relación en la Trinidad con las otras personas del Espíritu Santo. Esto ya nos lo expuso nuestro hermano Leobardo las semanas pasada y antepasada, y algunos puntos que él nos expuso dentro de los encabezados: la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo previo a la venida de Cristo. Eso fue lo que nos enseñó nuestro hermano Leobardo. También la semana pasada, la obra del Espíritu Santo en Cristo y el nuevo pacto. ¿Cómo ha obrado el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento y ahora en la persona de Cristo? Si usted tiene sus hojitas, y si no, nuestro hermano Gabriel está mandando estas enseñanzas o estas partes de la confesión de fe para que ustedes la repasen. Hoy veremos cómo el Espíritu Santo actúa en la vida diaria de los creyentes, en la vida diaria de su iglesia, de usted y de mí, ayudándonos a crecer en santidad, a comprender la verdad y a vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Hoy veremos dos encabezados, como dice ahí en las hojas que usted tiene. Una es el Evangelio y otra es la aplicación de la salvación por el Espíritu Santo. Esos son nuestros dos encabezados. ¿Qué le parece si me ayuda a orar, por favor? Padre, te doy gracias por mis hermanos que se quedaron y entienden la necesidad de aprender más de la persona del Espíritu Santo. Y es a ti, precioso Espíritu Santo, que oramos, que rogamos para que nos ayudes, para que me ayudes a explicar estos temas que hablan precisamente de tu obra en la vida de cada uno de nosotros, cómo nos llevas a través de todo el proceso de la salvación lograda por Cristo. Ayúdame a mí junto con mis hermanos a entender, a comprender lo precioso de esta doctrina, Señor. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Como ya les dije, en esta sección de 2 semanas veremos desde el llamamiento general del cristiano, que empieza con la predicación del Evangelio. Por eso nuestro primer encabezado es el Evangelio, es lo que abre la puerta a la salvación. Y de ahí vamos a recorrer el camino, algo que mencionaba el pastor, todo el camino desde el proceso de la conversión con la predicación del Evangelio, la gracia irresistible, que ahorita la vamos a ver ese concepto. Luego sigue la regeneración y hasta ahí, hasta la conversión, veremos hoy.
La justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación la veremos la semana que viene. Entonces, le recuerdo que hoy vamos a ver la proclamación del Evangelio, la gracia irresistible, la regeneración y la conversión. Yo siempre quise estudiar estos temas, todo esto que terminaba en no, conversión, regeneración, santificación, y hasta ahora tengo esa oportunidad de junto con ustedes aprender estos temas. Así es que hermano, ponga atención y vamos a aprender juntos qué le parece. En esta sección empezaremos estableciendo el Evangelio como el mensaje acerca de la obra redentora de Cristo, un mensaje que es el medio por el cual esta obra se vuelve real en la vida del ser humano y que por lo tanto ha de ser proclamada a toda persona. No hay otra forma, ¿verdad? No hay otra llave que abre el camino a la salvación, si no es por la predicación del Evangelio. Solo esta es el poder de Dios para salvación. Puesto que la aplicación de la salvación comienza con el llamamiento general del Evangelio, veremos esta sustancia, el contenido de esa poderosa palabra contenida en el Evangelio. Su naturaleza objetiva, concreta, inmutable del Evangelio como el mensaje del logro por parte de Cristo de los propósitos salvíficos de Dios, donde esta obra es resaltada. Destacaremos la centralidad del Evangelio. Mis hermanos, nosotros como iglesia bíblica, nuestra centralidad es en el Evangelio de Jesucristo. Esta centralidad en la historia de la salvación, así como en la revelación, no olvidando que el Evangelio funciona tanto para creyentes, para no creyentes, perdón, en el momento del llamamiento, pero también cada día debemos aplicarlo y ponga mucha atención a esto, mis hermanos, ya siendo aún creyentes en nuestra vida diaria. Esto implica una continua importancia del Evangelio para el bienestar espiritual del creyente. Y vamos a terminar con un texto que habla de la exclusividad de la salvación solo en Cristo y nada más por la fe en Cristo. Antes de comenzar con esa primera encabezado del Evangelio, permítame preguntarle o explicarle qué no es el Evangelio. No es un testimonio, no es tu testimonio, aunque somos llamados a testificar de la grandeza de Cristo. Tampoco el Evangelio no es decir que Dios ama a todas las personas, aunque no haya un arrepentimiento y no hayan puesto su fe solamente en Jesucristo. Esto ni siquiera es verdad. Tampoco que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que te quiere hacer rico y todo lo que ya sabemos de esas desviaciones heréticas que se han dicho de lo que es el verdadero evangelio. Se dice que en una escuela de teología, ni aún la gran mayoría de los que estaban estudiando teología sabían definir con exactitud qué es el evangelio. De ahí la importancia, mis hermanos, de estas clases de establecer doctrina bíblica, en qué creemos y saber definir qué es el evangelio, porque es central en nuestra vida individualmente, en nuestra vida espiritual, pero también como iglesia local. La importancia de definir el evangelio. Y le voy a dar una definición que no es mía, es del hermano R.C. Sproul. Y dice así, ponga atención antes de comenzar con nuestros puntos de nuestra confesión de fe. El evangelio es sobre Jesús, su persona, su obra. ¿Quién es Él? Hablando de Jesús, ¿verdad? Lo que Él hizo, que nació conforme a las Escrituras de una virgen, que vivió una vida sin pecado y que murió una muerte expiatoria en la cruz,
por nuestro pecado para justificarnos, para que fuéramos justificados delante de Dios. También el Evangelio establece que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos al tercer día por el poder del Espíritu Santo, lo llevó en gloria al cielo para su coronación como nuestro Rey y para ser instituido como nuestro gran sumo sacerdote que ministra, ahí está el Señor Jesucristo intercediendo todos los días y que vendrá de nuevo por su iglesia y establecerá la plenitud de su reino. Ahí está que es el Evangelio. Es que tú y yo éramos pecadores. Cristo tuvo que nacer conforme a las profecías que se cumplieron en él. De su nacimiento, vivir una vida sin pecado, ir a la cruz, morir en sustitución tuya y mía y resucitar al tercer día. Ahora sí entremos a nuestros puntos, los puntos de nuestra confesión de fe, de los puntos 3:16 al 3:22, o 3:15 al 3:22. El Evangelio, dice el primer punto de nuestra confesión de fe, y lo voy a leer todo corrido, así como lo tiene usted en sus hojas, y después nos vamos a ir por textos. Nada más algunos tienen alguna cita o dos al final, abajo. La que le toque leer, la lee por favor. Espalda nuestra confesión de fe. Después nuestro hermano Gabriel le pasará completo los textos en los que cada punto que vamos a mencionar están respaldados. Por lo pronto y por cuestiones de tiempo nada más dejé uno o dos en algunas citas. Le voy a leer la hoja completa. El Evangelio es la buena nueva de Jesucristo y todo lo que Él hizo en su vida, muerte, resurrección y ascensión para lograr la salvación de la humanidad. Por tanto, el Evangelio no es una acción o logro humano, sino más bien un logro divino, objetivo, histórico, que permanece cierto e inmutable, sea cual sea la opinión o respuesta humana. El Evangelio es el mensaje central de la Biblia, la cual testifica en todas sus partes de los actos salvíficos de Dios, culminando en la persona y la obra de Cristo. Estas buenas nuevas son el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ofreciendo esperanza para el perdido, constante consuelo y fortaleza para el creyente. No hay salvación fuera de Cristo, pues no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Punto número 316 de nuestra confesión de fe. ¿Quién lo tiene? Aquí está nuestra hermana Vale, adelante. Romanos 3:23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias. También está Primera de Corintios, que son de lo que nos dice el apóstol Pablo, que es el Evangelio. Adelante, hermana. Y perdón por la interrupción. Primera de Corintios 15, 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Gracias, hermana. Ahí están las definiciones bíblicas de lo que es el Evangelio, mis hermanos. Esto debe de quedar establecido, inamovible, como parte de nuestra confesión de fe, y nada nos tiene que mover de ahí, porque recuerde las mismas palabras del apóstol Pablo: si aún un ángel del cielo viniera
y proclamar un evangelio distinto a ese ángel sea anatema o maldito. Punto 3:17. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Queda bien claro las definiciones de lo que es el evangelio para no andar divagando en cosas de hombres o sacando de contexto lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo y minimizándolo a riquezas, a prosperidad o a cosas heréticas? Primera de Corintios, punto de 317 de nuestra confesión. ¿Quién lo tiene? Emanuel. Como siempre, Emanuel participando. Dice Romanos 1:3 al 4. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Así Él es. es Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Emanuel. Ahí podemos sustentar, por lo tanto, que el evangelio no es una acción o logro humano, sino más bien es la obra de Dios. Es el poder que Él ha dado en su palabra para salvación. También dice que es objetivo, histórico y que permanece cierto, inmutable, sea cual sea la opinión o respuesta humana. El evangelio es el mensaje central de la Biblia, lo cual testifica en todas sus partes de los actos salvíficos de Dios, culminando en la persona y la obra de Cristo. Eso dice el punto 318 y está sustentado en Lucas 24, 44 al 47. Si alguien lo tiene, por favor. Daniel. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. También ahí está Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es, ¿verdad? Por eso dice en este punto que es histórico, objetivo y que no cambia, aunque tengamos otra opinión, y que es el mensaje central de la Biblia. Y este habla nada más y exclusivamente de la obra de Jesucristo. 3:19, hablando de que estas buenas nuevas son el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y está sustentado en Romanos 1:16. Adelante. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es, hermana, gracias. Ahí está, ¿verdad? Nada más en el evangelio contiene ese poder, esa palabra que da vida. No hay otra forma. Ese mismo poder con el que Dios habló su palabra y formó el universo, ese mismo poder que resucitó a Lázaro, es el poder que existe en el evangelio para que cuando usted lo escucha, le da vida y en ese momento puede creer y responder al llamado de Dios. No hay otra forma, mis hermanos, aunque quisiéramos inventar métodos humanos. El punto 3:20 dice, ofreciendo esperanza para el perdido. Mateo 4:16, por allá está Liz. Y el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz.
Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Gracias, hermanos. Ahí estábamos nosotros, ¿verdad? Perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos totalmente en tinieblas, pero vino el Evangelio y nos resplandeció la luz de Jesucristo. El punto 3:21, y constante consuelo y fortaleza para el creyente, y está sustentado en Romanos 5, 1 al 5. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así es, hermana, gracias. Ahí está, ¿verdad? Es solamente por su gracia que podemos permanecer y ser fortalecidos todos los días. Punto 3:21 dice no. Punto 3:22, perdón. No hay salvación fuera de Cristo Jesús, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12 al 30. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Gracias, hermana. Gracias. Ahí está ese texto, ¿verdad? Dijimos al iniciar que íbamos a hablar del Evangelio, íbamos a terminar este párrafo de nuestra confesión de fe, sobresaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y este texto de Hechos, del libro de los Hechos, el apóstol Pedro hablando de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre lo que es el Evangelio? ¿Tenía algún otro concepto? O cuando le dicen, a ver, tú eres cristiano evangélico, ¿qué es el Evangelio? ¿Lo sabía definir usted? O decía, ay caray, espérate, pues es que Dios quiere hacerte rico, te quiere prosperar. Por eso es importante, mis hermanos, quedarnos a estas clases, para que usted, junto con todos, entendamos qué es lo que creemos como iglesia, porque ahorita hay tantas desviaciones y tantas cosas que hemos sacado de contexto, las iglesias han sacado de contexto estas doctrinas fundamentales. Si nadie tiene alguna pregunta sobre lo que es el Evangelio o alguna duda, vamos a pasar a nuestro siguiente párrafo de nuestra confesión de fe, que es el que tiene usted ahí enseguida, la aplicación de la salvación por el Espíritu Santo. Y seguimos, ¿verdad?, con la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación. ¿Cómo participa la persona del Espíritu Santo en ella, en nuestra salvación? Porque cuando oímos hablar del Espíritu Santo, casi siempre hablamos de las manifestaciones o de los dones, que más adelante, dentro de 15 días o 3 semanas, vamos a hablar de qué es lo que creemos como iglesia de los dones. Pero ahorita vamos a ver cómo participa el Espíritu Santo
en todo ese proceso de la salvación, desde que escuchamos el Evangelio y luego somos regenerados y luego viene el proceso de santificación hasta terminar con la glorificación. Por eso le digo, es importante recorrer todo este camino y entender todos estos conceptos básicos que es necesario que conozcamos. Y a manera de introducción de este encabezado de la obra de la aplicación de la salvación por el Espíritu Santo, déjele leo algo que saqué de internet que es básico para entender esto y es acerca de la economía de la Trinidad. Y cuando hablamos de economía, ¿qué nos salta a la mente? Pues que vamos a hablar de dinero, ¿verdad? No, mis hermanos. La economía de la Trinidad quiere decir las diferentes maneras en que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan al relacionarse con el mundo, con los creyentes y el uno con el otro por toda la eternidad. En la obra de la redención también hay funciones distintas. Cada una de las personas de la Trinidad juega un papel fundamental. Eso es lo que se conoce como economía, los roles, los papeles de cada una de las personas de la Trinidad. Dios el Padre planeó la redención y envió al Hijo al mundo. El Hijo obedeció al Padre, realizó la redención para nosotros. Dios el Padre no vino a morir y murió por nuestros pecados, ni tampoco Dios el Espíritu Santo. Esa fue la obra de quién, mis hermanos. ¿Quién vino a morir? El Hijo, esa era su función, su papel. Entonces, después que Jesús, esa fue la obra particular del Hijo. Entonces, después que Jesús ascendió de nuevo al cielo al Padre, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para aplicarnos la redención. Ahí empieza el proceso del papel del Espíritu Santo. La salvación se origina en el Padre. Él es el administrador de nuestra salvación. El Hijo tiene su fruto, la salvación en el Hijo. Todo lo que el Padre hace para nuestra salvación lo hace a través de Él, del Hijo. Es a través de la obra redentora del Hijo que podemos tener perdón de pecados. Pero ahora es el tema que nos ocupa. El Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Es el sello de nuestra salvación. Ya tenemos un poco más claro, mis hermanos, el panorama de cómo trabaja en la Trinidad, cómo ellos están de acuerdo de manera perfecta, el Padre ejecutando, el Hijo, el Padre enviando al Hijo, el Hijo ejecutando la salvación y el Espíritu Santo dándonos esa regeneración. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? ¿Nadie? ¿Todo claro? Pasemos a estudiar los puntos del 323 al 333 de nuestra confesión de fe. Lo voy a leer todo y luego nos vamos por partes. Dios manda que el Evangelio, y ahí se lo puse en negritas porque dimos esa definición, sea proclamado a todas las personas en todo lugar, pero todas las personas están espiritualmente muertas y son incapaces de responder a estas nuevas de salvación. Por lo tanto, Dios por su gracia llama eficazmente a sí mismo a aquellos que Él eligió salvar en Cristo. Y también, si usted lo ve en negritas, es porque ahorita vamos a explicar un poco más esto. A través de la proclamación del Evangelio, el Espíritu Santo regenera, y también se lo puse en negritas, a los elegidos y los trae a una unión viva con Cristo, concediendo nueva vida espiritual, abriendo sus ojos para ver la gloria de Dios en Cristo y capacitándolos para responder al Evangelio en fe y arrepentimiento, con un corazón y una mente renovados. Nosotros recibimos a Cristo y confiamos plenamente en Él para salvación
volviéndonos de nuestro estilo de vida pecaminoso y egoísta para amar y seguir a Cristo en gozosa obediencia. Solamente aquellos que responden al Evangelio de esa manera serán salvos, aunque incluso esa respuesta es un don de la gracia misericordiosa de Dios, la cual asegura que solo Él recibirá la gloria por nuestra salvación. Vamos a verlo ahora por puntos y al final, si de estas palabras que señalé con negrita se las voy a tratar de explicar, porque son puntos doctrinales en los que creemos, y si algún de los textos, del texto del párrafo completo que leí, todavía le salta alguna palabra que dice, hermano, yo no entiendo cómo es eso de que estábamos muertos espiritualmente, bueno, también la podemos explicar. Vamos a leer el punto 324 de nuestra declaración de fe. Dios manda que el Evangelio sea proclamado a todas las personas en todo lugar. ¿Qué dice con qué texto la sustentamos? Con Mateo 28. ¿Quién lo tiene? Casiel, adelante. Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es, ¿verdad? Este punto nos dice Mateo que Dios manda y confesamos que hemos sido desobedientes, ¿verdad? Porque a mí si mi directora, la directora de la escuela, que a lo mejor no me parece a veces que me mande, ¿verdad? Le tengo que obedecer. Imagínense que Dios nos mande que prediquemos al Evangelio y cuántos estamos obedeciendo, mis hermanos. Punto 325. Pero todas las personas están espiritualmente muertas y son incapaces de responder a estas buenas nuevas de salvación. ¿Quién lo lee? El 325. Adelante, Salomón. El versículo es Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Gracias, Salomón. ¿Alguien tiene alguna duda de que estaba completamente muerto en sus delitos y pecados? Porque hay una parte de otra corriente, ¿verdad?, de pensamiento que dice que el hombre no estaba muerto, que estaba malherido, o más o menos como entre azul y buenas noches, medio muerto, y que era capaz de responder al llamado de Dios. Pero ¿qué nos dice Colosenses? Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, nosotros creemos como iglesia en la depravación total. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. El punto que sigue, por favor, 3:26, Romanos 8:30. Romanos 8:30, y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Sí, gracias, hermana. Ahí también hay una controversia acerca de la elección, ¿verdad?, de Dios. Muchos dicen que Dios no pudo haber elegido a unos y a otros no. Por eso es importante, ya vimos un poco de la elección en temas pasados. Es importante, mis hermanos, como iglesia entender todas estas doctrinas básicas y conocerlas. Y si nos hubiera gustado que toda la iglesia se quedara, pero vemos que cada vez menos hermanos se están quedando como si esto no fuera importante. Dice este punto, a través de la proclamación del Evangelio, el Espíritu Santo regenera
a los elegidos. Y ahorita vamos a ver un poco más de esas letras en negrito acerca de la regeneración. Punto 3:27 dice, y los trae a una nueva vida con Cristo, concediendo nueva vida espiritual. El Espíritu Santo regenera a los elegidos y los trae a una nueva vida con Cristo, concediendo nueva vida espiritual. Juan, el punto 3:27, Juan 3, 5, 6 y 8. Adelante, hermana, gracias. Juan 3, 5, 6, 7 y 8 dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias, hermana. Tito 3:5 ahí mismo. La palabra de Dios dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, hermana. Ahí habla en Juan 3, ¿verdad? De la regeneración, y en ese texto de Tito también nos habla de la regeneración, y se lo puse con negritas, porque ahorita vamos a ahondar un poco más en esto de la regeneración. ¿Sí entendemos el concepto de regeneración, hermanos? Bueno, a los que lo entienden, ahorita vamos a ampliar un poco más ese entendimiento, y a los que no, ahorita lo vamos a explicar un poco más. El punto 3:28 de nuestra confesión dice, abriendo sus ojos para ver la gloria de Dios en Cristo. ¿Quién tiene el punto 3:28? Está en 2 de Corintios. 2 de Corintios 3, del 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 4, 4 y 6, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro punto de confesión de fe? Que el Espíritu Santo nos regenera, que abre los ojos para que veamos la gloria de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, mis hermanos. Y es sustentado por estos puntos que leyó nuestra hermana, que el príncipe de este mundo, Satanás, a los incrédulos les puso un velo, ¿verdad? Para que no entiendan lo que ahora por la pura gracia y la misericordia y por la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú y yo entendemos. Y hay gente muy inteligente, muy sabionda que puede decir, ¿cómo es posible que no entienda? Hermanos, es la gracia en tu vida y en mi vida, que nos ha sido quitado ese velo y ahora podemos ver la gloria de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Punto 3:29, y capacitándolos, también es una obra del Espíritu Santo para responder al Evangelio en fe y arrepentimiento. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Quién lo tiene? Otro joven, gracias. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Gracias. Es un don de Dios, mis hermanos. Es el Espíritu Santo que nos capacita para entender, ¿verdad? Para creer. Es un don de Dios la fe que Él nos da. No es una obra humana. Punto 3:30. Nosotros, con un corazón y una mente renovados. Romanos 12:2. Acá lo tienen, mis hermanos Luis y familia. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, ¿verdad? Ahí está el Señor que nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos y renovemos nuestro entendimiento. Y es el Espíritu Santo el que provoca, el que hace esa renovación en la mente y en el corazón del creyente. Punto 3:31. Nosotros recibimos a Cristo y confiamos plenamente en Él para salvación, volviéndonos de nuestro estilo de vida pecaminoso y egoísta para amar y seguir a Cristo en gozosa obediencia. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gracias. Punto 3:32. Solamente aquellos que responden al Evangelio de esta manera serán salvos. Hechos 4:12. Hechos 4:12. No hay salvación fuera de Cristo Jesús, pues no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Gracias. Aunque incluso dice nuestra confesión de fe, en lo que sigue, esta respuesta es un don de Dios, un don de la gracia misericordiosa de Dios, lo cual asegura que solo Él reciba la gloria por nuestra salvación. Primera de Corintios 1:26 y 29 es nuestro último texto. Adelante, hermano Ramón, y 31. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen a los poderosos. Dios escogió lo despreciado se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, jamás jactarse en presencia de Dios. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Gracias, es un don de Dios, ¿verdad? Y solo Él recibe y recibirá toda la gloria. No tenemos nada ni un ápice en el que hayamos contribuido, es solo por su gracia y por su misericordia. ¿Le surgió alguna duda acerca de estos puntos de nuestra confesión de fe? Bueno, ahora déjeme explicarle algunos conceptos que me saltaron a mí a la cabeza, ¿verdad? Y que quizás algunos de ustedes ya habían escuchado o no habían escuchado o tenían cierta idea de qué significa esto que yo puse en negritas. Y si de todos modos, no tiene alguna duda de esto, a ver si la podemos explicar. Voy a tratar de explicar, basándome en algunos hermanos, maestros y pastores, qué es el llamamiento eficaz, que es algo que le puse en negritas.
que dice ahí, de nuestro párrafo de confesión de fe, por su gracia, llama eficazmente, si usted lo ve en negritas, ¿qué es esto del llamamiento eficaz, hermano? ¿Qué entiende usted por llamamiento eficaz? ¿Alguien sabe qué significa esto del llamamiento eficaz? Ya ve por qué es importante. A mí me saltó esto y ya había escuchado y había estudiado un poco de esto, pero es importante no dejarlo así como que llame eficazmente. Bueno, déjeme le digo, ¿qué es esto del llamamiento eficaz? Algunos teólogos, algunos maestros también le llaman gracia irresistible, y la doctrina del llamamiento eficaz o la gracia irresistible, fíjese lo que significa, hace referencia a que Dios es soberano y puede conquistar toda resistencia cuando Él quiere. La gracia irresistible en tu vida y en mi vida se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer, fíjese aún, la rebelión que hay en nuestro corazón y darnos fe en Cristo para que podamos ser salvos. Esto tiene que ver con el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Es Dios, es su Espíritu Santo que aún conquista nuestro corazón. Fíjese la obra maravillosa, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos responder a Dios. Él es que en su gracia y en su misericordia aún nos conquista y nos llama eficazmente. Esto lo dijo el hermano John Piper. Y en teología, mis hermanos, el llamamiento eficaz en la Confesión de Westminster de 1647 se explica de esta forma: todos aquellos a quienes Dios ha predestinado, y este otro concepto que ya hemos visto, a la vida, y a ellos solamente tiene a bien Dios a su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. Así le plació a Dios que en esta generación te llamara a ti y me llamara a mí. Y a ellos solamente tiene bien a su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y por el Espíritu. Ahí está de nuevo la obra del Espíritu Santo. De ese estado de pecado y muerte en el que nos encontrábamos, en el que estábamos por naturaleza alejados de la gracia y de la salvación, iluminando espiritual y salvíficamente nuestro entendimiento a fin de que comprendamos las cosas de Dios, quitándonos el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, renovando nuestra voluntad por su omnipotente poder, predestinándolos a lo que es bueno y trayéndolos eficazmente a Jesucristo, de manera que todos nosotros, todos ellos, dice aquí, vienen libremente, habiendo sido hechos dispuestos para su gracia. Y la confesión de Westminster añade en el siguiente párrafo: este llamamiento eficaz proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente, no por cosa prevista por el hombre, quien es totalmente pasivo a este respecto, hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, ahí está la obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo, es de este modo capacitado a responder a este llamado y a recibir la gracia ofrecida y comunicada a nosotros. Fin de esta cita. Ya tenemos un poco más claro qué es este llamamiento eficaz. ¿Qué es la regeneración, mis hermanos? Es un sinónimo del nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y algunos otros sinónimos de esta regeneración que hace el Espíritu Santo. Por eso le dice, si no naces del agua, que es la palabra, y después lo podemos ver en un estudio más profundo del nuevo nacimiento, y del Espíritu Santo no puedes ver el reino de Dios.
Es ahí donde el Espíritu Santo trabaja regenerando el corazón del hombre. Y otros sinónimos de regeneración y de nuevo nacimiento. ¿Alguien conoce alguno? ¿Me puede decir otro? Es la renovación por el Espíritu Santo, es otro. Un corazón de carne, como dice, ¿verdad? Les daré un corazón, quitaré de ustedes el corazón de piedra, y con este nuevo nacimiento, regeneración, viene un corazón de carne también. La nueva criatura, la nueva naturaleza, son sinónimos de la regeneración. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Alguna otra duda, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya saltado de estos puntos de nuestra declaración de fe? Los hermanos que siempre preguntan, ahora les da miedo preguntar. Lupita, Vicky, siempre preguntan. Ahora no. Hermano Luis, adelante. Hermano, entonces, bueno, podemos entender que el orden salvífico es la regeneración, la fe y el arrepentimiento como tercero. En teología reformada, nosotros creemos que primero es la regeneración. Dios es el que nos da vida y luego podemos responder con fe. Porque algunos creen que primero es la fe. Dicen, ¿cómo vamos a nacer de nuevo si no hemos creído? Bueno, primero tiene que venir el Espíritu Santo y regenerarnos, darnos vida. Y luego ya responder, que aún es un don de Dios, ya dándonos esa nueva vida espiritual, despertándonos de esa muerte, es que podemos oír con fe y responder con fe. Mientras estamos muertos e incapacitados para todo. Entonces el orden salvífico del que hablas es precisamente la regeneración primero, el nuevo nacimiento. De hecho, eso es lo que un ejemplo muy claro es la vida de Lázaro, que estaba muerto. Es algo metafórico, es algo simbólico de que Lázaro estaba muerto, y fue hasta que Jesús habló, oyó la palabra y pudo responder. ¿Sí se aclaró, hermano? Adelante, hermana Liz. No me haga preguntas difíciles, por favor. Yo nada más quería agregar a la pregunta del hermano Luis, Sí. que, bueno, no sé si estoy bien, pero a mí me viene a la mente en los versículos del fruto del Espíritu. Dice, y uno del fruto del Espíritu es la fe. Entonces, por eso creo que refuerza lo que usted decía, que primero es la regeneración y después la fe, porque ya estando el Espíritu Santo en nosotros es que podemos dar ese fruto. Sí, aunque está hablando un poco más de la fe para salvación y de la fe como un fruto para creer, para caminar como cristianos. Gracias, hermana. Bueno, por eso les decía, para reafirmar un poco más tu pregunta, hermano Luis, que vamos a comenzar, y ya lo vimos hoy, lo que es el Evangelio. Todo comienza con el llamamiento, con la proclamación del Evangelio. Pero es importante escuchar el Evangelio, proclamar el Evangelio, porque sin él no podemos acceder a esa regeneración. Es el poder de Dios para salvación. Y luego dijimos, hermano, que vamos a recorrer todo ese camino. Y hablamos hoy del Evangelio, de la gracia irresistible, que es ese llamamiento. Y luego vamos a hablamos de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Vamos a hablar de la conversión y vamos a hablar de la justificación, la adopción la semana que viene, la santificación, la perseverancia, cómo es que, y por último, la glorificación, donde ya quisiéramos estar todos y dejar de batallar con estos calores, ¿verdad? En la presencia del Señor, con cuerpos glorificados que no se enferman y no sienten calor, ni frío, ni habrá más llanto, y en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Pero es necesario precisamente establecer estos puntos en nuestra confesión de fe
de la importancia de escuchar y proclamar el Evangelio. Y luego seguimos el día de hoy con la gracia irresistible, la regeneración, un nuevo nacimiento y la conversión. La próxima semana continuaremos con este camino, la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Cómo es que Dios nos justifica? ¿Cómo es que somos pecadores culpables y que Dios nos perdona? ¿Cómo? Es importante entender eso. La adopción, ¿cómo es que éramos por naturaleza hijos de ira y ahora somos hijos de Dios? La santificación, todo ese proceso, la perseverancia, cómo es que a pesar de que seguimos pecando y que estamos en ese proceso, que caemos, nos desanimamos, cómo es que perseveramos. Y es una obra del Espíritu Santo hasta llegar a la glorificación. Recorreremos este camino en el cual lo llevamos ya recorrido medio camino. Espero que quede un poco más claro el panorama y lo que estamos estudiando, que inició nuestro hermano Leobardo, la doctrina del Espíritu Santo, de la persona, la neumatología, la doctrina de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es su función, su rol dentro de la Trinidad? Desde el Antiguo Testamento que vimos con el hermano, la obra en Cristo, qué es lo que hizo el Espíritu Santo resucitándole de los muertos, y ahora en la vida de nosotros como creyentes, desde la proclamación del Evangelio hasta nuestra glorificación. Hasta aquí, mis hermanos, he terminado. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ya llegó el pastor para que se las conteste. Quedó claro todo. Y si no, con toda confianza, hermano, yo no quise preguntar, me dio pena, ya me quería ir, pero quiero preguntar acá esto. Yo no entendí esto, o por qué no me lo explica de nuevo. Y con gusto, mis hermanos, para eso estamos. ¿Todo claro, mis hermanos? Gracias a Dios. ¿Aprendimos algo hoy? Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Y en especial en esta hora al precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo, por este tiempo en el que, Señor, quisiéramos que todos, toda la iglesia se quedara a ser enseñados por ti, mi Dios. Gracias porque pudimos aprender un poco más de cómo estás obrando en este proceso desde el momento en que nos llamaste hasta, Señor, ese momento en que seamos llamados a tu presencia, en ese día final en que resucitaremos con cuerpos glorificados. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, revélanos. Queremos conocer más de ti. Queremos, Señor, establecer en esta iglesia la importancia de tu persona, de no sacar de contexto, como en otros lados, que es tu persona la más confundida, si esto pudiera ser posible, esos conceptos de lo que eres tú como obras, cómo estás obrando en nuestra vida, haciendo confusión y produciendo confusión en el corazón de los creyentes y de las iglesias, con desorden y cosas que tú no haces. De ahí la importancia de conocer tu obra en nuestra vida. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, y te pedimos que nos lleves con bien, que nos guíes a nuestros hogares, a las actividades que tenemos con nuestras familias, y que, Señor, sigas obrando en nuestros corazones. Gracias en el